Bueno, yo no hace falta micrófono porque así que lo vamos a retirar. Bueno, pues nada, buenas tardes, gracias por haber venido. En primer lugar, como siempre, a mí me gusta contar un poco qué son los viernes culturales y es verdad que el viernes que viene no habrá porque ya entramos en Semana Santa y los dos siguientes viernes no habrá, pero luego retomaremos desde que digamos, empezó este curso político, hemos vuelto a hacerlo. Los bienes culturales eran actividades que hacíamos desde el Centro Social Pasillo Verde, de amplias cuestiones, desde películas, presentaciones de libros, etcétera, y que bueno, que estamos retomando post pandemia y estamos saliendo un poco de ese cierto estado de pereza física que nos ha invadido después de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues nada, ahora mismo hay otros dos bienes culturales planteados para la vuelta de la Semana Santa, uno que tendrá que ver con el derecho a la muerte digna y también a la herencia en vida, o sea, un acto explicativo y demás de debate, que será el segundo viernes después de Semana Santa, perdonadme que no recuerdo ahora las fechas, y luego también se están preparando dos viernes culturales también desde el Frente de Feminismo con cuestiones feministas, ¿vale? De todas maneras, como siempre, se os informará con los boletines del partido y demás. Hoy presentamos un libro que tuvimos ya una presentación malograda, que hubo que suspender por el COVID, efectivamente, y bueno, pues lo traemos hoy aquí, que es este libro. Luego ya, si alguien lo quiere adquirir, eran 20 euros, ¿no? Dijimos. Está por 20 euros aquí, que es, el libro se llama ¿Tienen patria los obreros? Con interrogación, y que han escrito las dos personas que están en la mesa conmigo, Joan Tafalla y Alejandro Andreasi. Es un libro sobre la cuestión del derecho de autodeterminación, fundamentalmente. Es un libro en el que, digamos que se hace una reflexión que yo no voy a desvelar, prefiero que sean los autores los que hablen de él. Sí tengo algunas preguntas para luego, pero evidentemente será primero vosotros y vosotras las que podáis hacerlas, y si hay tiempo yo tengo unas cuantas porque me parece pertinente, porque es un debate sobre algo que en la izquierda siempre ha suscitado polémica, incluso en el seno del propio movimiento comunista, que además en España yo creo que tiene una enorme vigencia ese debate, el debate sobre el derecho de la autodeterminación, no solamente por lo que ha pasado hace unos días con la cuestión del Sáhara, sino también por los sucesos de Cataluña, fundamentalmente en torno a los aledaños del 1 de octubre, ¿no? Que todavía colean hasta el día de hoy y que no están resueltos, ni mucho menos, ¿no? Que suscitaron un propio debate también en nuestra organización, también en el seno de toda la izquierda, y en el que yo creo que se desveló, es mi opinión, una cierta y alarmante falta, en muchas ocasiones, de fondo teórico a la hora de abordar una cuestión que es compleja, nadie dice que no, que es dificultosa, pero que yo creo que no pilló a la izquierda con el armamento ideológico suficiente para hacerle frente, y que yo ya anticipo que creo que en términos generales la izquierda española, por así decirlo, se equivocó en su posición con respecto a los sucesos de Cataluña. Por eso digo que es un libro que tiene una enorme vigencia. Evidentemente, tiene una tesis, el libro, y que bueno, que además lo que hace también es teorizar o reflexionar sobre la cuestión nacional y sobre el derecho de autodeterminación en torno, fundamentalmente, orbita sobre el pensamiento, la obra y las reflexiones de Rosa Luxemburgo. A mí me parece que cualquier teórico marxista debe ser leído por las personas que nos consideramos de esa tradición y de esa corriente filosófica, pero que Rosa Luxemburgo, desde luego, es una autora, además una activista, demasiado olvidada, en mi opinión, no olvidada en términos, digamos, folclóricos, porque sí que está presente siempre, lo que decíamos antes de los santorales, hablábamos antes de eso, pero que yo creo que no se lee con
bueno, que no se lee, iba a decir con suficiente profundidad, no, creo que no se la lee. Y yo creo que, bueno, que libros como este sirven para, bueno, para hacer una reflexión sobre algo tan complejo como es la cuestión nacional, y más en un país como el nuestro. Y además tiene la doble vertiente también de bueno, pues recuperar el pensamiento de Rosa Luxemburgo para también reflexionar sobre él, ¿no? Bueno, el libro también pone muchos más ejemplos, pero yo sí creo que orbita fundamentalmente sobre la idea de, sobre los escritos, sobre el pensamiento de Rosa Luxemburgo. Yo creo que ahora tanto Joan como Alejandro pues harán la introducción que estimen oportuna sobre el libro, pero creo que el debate puede ser muy interesante y que son debates de verdad que creo que, bueno, pues que la izquierda tiene la obligación de dar y no de meter la cabeza bajo la tierra como en alguna ocasión hemos hecho. Sí os digo que os podéis quitar la mascarilla para hablar, el público no, pero los ponentes sí, porque es mucho más cómodo para vosotros a la hora de hablar. Y nada, yo me callo. Yo luego tengo varias preguntas, pero prefiero que hablen ellos, que luego las hagáis vosotros las que entendáis y si me da tiempo, yo sí tengo preguntas concretas, ¿vale? Perfecto. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y nada, es todo esto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia y gracias a la organización del Partido Comunista de Madrid por dar acogida en uno de sus viernes culturales a la presentación de este libro, ¿no? O sea, estas gracias son particularmente digamos, entrañables, fraternales, porque hablar de la cuestión nacional en Madrid y encontrar una organización como el Partido Comunista de Madrid que pretende abrir este debate y que tiene una actitud que, digamos, es un poco diferente del resto de la izquierda española, pues claro, o sea, ese espacio que tenemos aquí para lanzar esta cuestión, pues es particularmente importante. ¿No? Este libro tiene un título provocativo, porque el título historiográfico, Rosa Luxemburg y la cuestión nacional, 1893-1918. Después veremos el porqué de estas fechas, ¿no? Cuando hable Alejandro. Y podríamos haber cogido cualquier frase de Rosa Luxemburg, cualquier frase de Lenin polemizando con Rosa Luxemburg, de esas frases brillantes que escribían esta gente, que eran unos combatientes políticos y de clase, pero además con una cultura tremenda y con una capacidad de síntesis en frases vibrantes, pero hemos puesto un título un poco provocativo. Y lo hemos hecho a conciencia, porque en el proceso que se ha dado en Cataluña, una parte de la izquierda catalana y mucha parte de la izquierda española se ha colocado en una posición defensiva ante un movimiento democrático popular, que no es el que los comunistas defendemos, pero que tiene un carácter democrático popular, por su composición de clase, por sus métodos de lucha, entonces se ha dicho, se ha recorrido la frase del manifiesto comunista: los obreros no tienen patria. Contra toda experiencia empírica
desde 1848. Y contra la letra y el espíritu de Marx cuando escribe el manifiesto y después en el resto de su vida. Porque la frase completa es del manifiesto comunista: los obreros no tienen patria, no se les puede quitar. Se ha dicho que los comunistas queremos quitarle la patria, tal. Los obreros no tienen patria porque no se les puede quitar lo que no tienen, pero la lucha de los obreros para hacer la revolución requiere que la clase obrera se convierta en clase nacional. Y más adelante dirá: la clase obrera es por su contenido una clase internacional, por su forma una clase nacional. Es decir, la posición defensiva de los compañeros, queridos compañeros con los que dialogamos, no entramos en una crítica de pelea y de descalificación, es la idea de que es una idea absolutamente ajena al movimiento comunista internacional, que es la idea de que del cosmopolitismo. O sea, y de que la clase obrera de por sí es internacional. Pues, oigan, el manifiesto comunista acaba diciendo: proletarios del mundo, unidos. Luego, es una constatación de que de momento no están unidos. Nuestro objetivo, claro que es la superación de las diferencias nacionales, la superación de los estados, de las naciones, el proceso de consolidación de un género humano único, igual, libre, etc. Pero estamos en el camino de eso. Y si no acertamos en nuestros análisis y en nuestras propuestas políticas, no vamos a avanzar hacia eso, si negamos las realidades, ¿no? En ese debate en Cataluña, pero también en el resto de España, en algunos sectores que se autodenominan comunistas, y yo no soy nadie para decir si lo son o no lo son, se ha recurrido a Rosa Luxemburg. Muchos de vosotros ya sabréis que Rosa Luxemburg tuvo una posición contraria a la independencia de Polonia. La extendió prácticamente, salvo para las colonias, que tuvo una actitud valiente en contra del colonialismo, sobre todo el alemán, que estaba, pero del colonialismo en general, ¿no? Pero para el conjunto de Europa, el derecho de autodeterminación, el derecho de los pueblos a decidir qué forma de Estado o con qué Estado querían estar o no querían estar, para ella le parecía un obstáculo, un problema en la lucha por el socialismo. Y a lo largo de su obra, entre 1893 y de sus intervenciones políticas y 1918, ella muere en enero, es asesinada junto a sus compañeros en la Revolución de enero en Alemania, ¿no? Pero digamos, sus últimos escritos son de 1918. En este periodo continúa de forma consecuente, tan consecuente y coherente como era ella, defendiendo el mismo punto de vista. Y en este trayecto tenemos parte de la obra de Lenin sobre la cuestión nacional, precisamente es en debate con su estimada compañera, con su águila, con la que definió, cuando se quiso manipular la obra de Rosa Luxemburg, la definió como una águila de la revolución, a pesar de sus diferencias y de sus polémicas y sus debates. Sabemos que en ese trayecto Lenin polemizó en diversas ocasiones sobre la cuestión nacional, también sobre otras cosas, pero
sobre el tema de los campesinos también, ¿no? Pero polemizó con ello. Entonces, un efecto colateral del proceso, pequeño, por desgracia, porque por desgracia, no somos lo grandes que tenemos de ser, ¿no? Y por tanto nuestros errores también no dejan de ser pequeños, porque por desgracia, ¿no? No estamos en nuestro mejor momento, ya lo estaremos, pero no todo irá mejor, los malos tiempos pasarán, pero de momento, esto seamos realistas, es así. Uno de los efectos colaterales del proceso ha sido precisamente una involución ideológica que a nosotros dos, en nuestras modestas personas, pues les parece muy preocupante, sobre todo en un estado, en un reino borbónico de España, que tiene una composición plurinacional y que por tanto que la izquierda tenga un pensamiento fuerte, claro, internacionalista y al mismo tiempo nacional es clave para construir una estrategia. Entonces nos parecía que había que intervenir. ¿Intervenir cómo? Pues dando contexto a ese uso indebido, fuera de contexto, de algunas citas de Rosa Luxemburg. Y entonces le hemos puesto 500 páginas de contexto. Somos un poco pesados, pero tampoco no hay que asustarse, porque no todo el libro es texto, ¿no? O sea, hay una traducción excelente que ha hecho Alejandro de un texto inédito en España y en América Latina de Rosa Luxemburg. Por tanto, en el libro ya hay un elemento de sustancia infinitamente superior a nuestras pobres fuerzas. Pensamos que hay una buena cronología, y como los debates eran entre polacos, y a los nombres rusos ya nos cuesta memorizarlos, los polacos que tienen muchas más consonantes que los nombres, por supuesto que los nombres españoles, pero también que los rusos son más difíciles, pues hay una guía para moverse en estos debates y tal, a base de estas biografías que pensamos que son una aportación. No hace falta leerlas, solo hace falta consultar, ¿no? Cuando uno va leyendo y sale un nombre, vamos a buscar si está, pensamos que están todos, y tal. ¿Qué hemos querido hacer con esto? En primer lugar, el libro nos ha permitido constatar una cosa que nuestros queridos camaradas, amigos, que dicen que la clase obrera ya es internacional de entrada y ya está todo resuelto, no hay ningún problema, y el que se oponga a esto es un nacionalista, pequeño burgués, tal. Hemos querido constatar que una idea que al menos yo personalmente creía que era de Marx en relación al problema de Irlanda, que es una vieja idea de Marx, que formula diciendo que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede, consolida sus cadenas, etc. Es cuando Marx gira de la posición de pensar en una relación federal entre Irlanda y el Reino Unido a considerar que si no se produce la independencia de Irlanda, no habrá ninguna posibilidad de revolución en el Reino Unido. Bueno, también es verdad que después de la independencia de Irlanda han pasado 100 años y tampoco se ha producido ninguna revolución, pero él lo considera condición necesaria, aunque no suficiente. Y por tanto, Marx les dice a sus compañeros de la Asociación Internacional de los Trabajadores que tienen de pasar de solidarizarse un poco con los represaliados presos irlandeses de los movimientos independentistas y tal, a defender la independencia de Irlanda.
es en ese contexto que formula esa idea, que es una idea que en el fondo ya proviene de la Revolución Francesa, del sector sano de la Revolución Francesa, del sector jacobino. Atención con algunos jacobinos que no son jacobinos, que son bonapartistas. Después podemos hablar de esto si se quiere, pero como no es el tema, no, porque si no me pierdo, no, me hago una excursión y ya me voy por los cerros de Úbeda o de donde sea. Robespierre formuló la idea también que un pueblo, alguien que oprime a un pueblo, es enemigo de toda la humanidad. Y en ese hilo conductor, a través de los cartistas, de Brontero O'Brien y de esa gente, que lo recibe Marx y lo reformula en esta. Bueno, yo tenía la idea, pues uno ha leído un poco a Marx y tal, ¿no? Tenía la idea que estaba ahí, es una idea hermosa y tal, no siempre tenida en cuenta, pero ya está, ¿no? La sorpresa, hay un capítulo en que se repasa creemos que toda o casi toda, los textos y las intervenciones de Marx y Engels sobre Polonia. Luego Alejandro nos dirá algo sobre eso. Y la sorpresa es que desde 1847, desde unos meses antes de la redacción del Manifiesto Comunista, y sucesivamente, con una sola excepción en una carta particular, repiten ambos, a propósito de Polonia, la misma idea, escrita de formas diferentes, pero un pueblo que oprime a otro pueblo está forjando sus propias cadenas. Un pueblo que oprime a otro pueblo no será libre. Eso, para mí particularmente, creo que para Alejandro también, este elemento ha sido sorprendente a la hora que te pones a hacer una investigación sobre un tema para responder y aparecen estas cuestiones, ¿no? Por tanto, podríamos deducir de ahí que si bien no hay en Marx y Engels una teoría sobre las nacionalidades y la formación de los estados, porque el movimiento de formación de los estados modernos y de las naciones modernas aparecen con la Revolución Francesa y mientras ellos están viviendo y luchando y haciendo su obra, se está desarrollando y por tanto sus observaciones sobre todo esto suelen ser observando lo que está pasando, pero no constituyen una teoría ya cerrada, abierta, o sea, ya acabada y tal, nada más contrario a Marx y Engels, que tener una teoría cerrada y abierta, y no eran científicos, por tanto sabían que cualquier conocimiento científico es siempre provisional hasta que otro conocimiento científico lo supere, lo mejore o tal, ¿no? Entonces, no hay esa teoría en Marx y Engels sobre la cuestión nacional. Hay una intervención en caliente, a demanda del movimiento, etc. Y por tanto, podría parecer que se puede decir, bueno, en Marx y Engels solo hay esa teoría de la clase obrera internacional y ya está. No, en Marx y Engels hay una teoría en marcha que aparece con las necesidades del crecimiento de la clase, de los procesos de constitución de la clase, y que acompañando a eso hay un planteamiento de tipo también moral. Hay algunos que, cuando reivindican el carácter científico de la obra de Marx y Engels, consideran que la moral hay que dejarla de lado. Oiga, en el tema nacional, cuando dicen que un pueblo no puede oprimir a otro pueblo, están señalando un horizonte moral. Porque, claro, ¿qué otra cosa puede ser el comunismo que la idea de que los seres humanos pueden vivir entre ellos en armonía, sin opresión, sin explotación, sin alienación? Esto es un proyecto moral, eso no se deduce de la ciencia, se deduce de
que somos revolucionarios, queremos acabar con el capitalismo y por tanto tenemos otro proyecto de sociedad, otra idea de la sociedad y otra forma de construirla, ¿no? Por tanto, digamos, en este aspecto, si bien en Marx y Engels no hay una teoría acabada de la cuestión nacional, sí hay un proyecto moral de la relación respecto a las relaciones entre las naciones, que no puede ser anulado por una idea abstracta de una clase obrera que ya es perfecta. O sea, parece que solo si produces plusvalía ya eres la clase que va a acabar con el capitalismo, porque la ciencia lo dice así, y ya eres una clase internacional, etc. No, la clase se construye en el proceso de la lucha de clases y en su proceso de constitución de clase va a ir mejorando, va a ir aumentando su organización o va a ir sufriendo derrotas y cayendo en manos de la ideología contraria, etc. Depende del desarrollo de la lucha. Junto a ese repaso de las ideas de Marx y Engels sobre Polonia, hemos querido poner una historia de Polonia, breve, pero una historia con mapas. Un esfuerzo, nos ha costado un esfuerzo bastante considerable, porque la historia de Polonia es una historia muy desgraciada, en la que una especie de república aristocrática, no lo sé pronunciar en polaco, nos llaman polacos a los catalanes, pero no, mi nivel de polaco no es muy elevado, ¿no? Entonces lo dejaré. Es una república aristocrática en la que hay los grandes aristócratas, pero también hay una masa de pequeña aristocracia rural que es víctima de la apetencia de poder y de territorio y de población y de riqueza de dos imperios y un reino, que son el imperio zarista, el imperio de los Habsburgo y el reino de Prusia, que se la reparten varias veces a finales del siglo XVIII y que consolidan esta división cuando es derrotado Napoleón. Napoleón les da durante un tiempo, por razones geopolíticas, Napoleón no tenía muchos... le interesaba tener ahí un reino de Polonia, el ducado de Varsovia, ¿no? Les da un territorio durante un tiempo, que en el 1815, con la derrota de la Revolución Francesa y de la oleada revolucionaria, se consolida esta división y que ha sido partida en tres partes. Una parte en el Imperio Austrohúngaro, la otra en el Reino de Prusia y después en el Imperio Alemán, cuando se constituyó el Imperio Alemán en 1871, y en el Imperio Ruso. Entonces, pero tenemos un principio, una idea que nos explica Lenin y que insiste muchas veces, que es que no todos los nacionalismos son iguales, que hay nacionalismos, no es que Lenin piense que haya un nacionalismo bueno, no es eso, pero Lenin diferencia entre el nacionalismo de la nación que oprime a otra y el nacionalismo de la nación que se quiere liberar, ¿no? Entonces hay un nacionalismo sano, polaco, que intenta liberarse, que reivindica la reunificación de los territorios de Polonia y tal. Al lado y dentro de ese nacionalismo hay otro nacionalismo menos sano, que es que cuando llega la independencia intentan ocupar la gran Polonia, que oprimía a su vez a una parte de los ucranianos actuales, la Galicia, los rutenos, los pequeños rusos, que oprimía a lituanos
y a bielorrusos, porque esa república aristocrática no estaba formada solo por gente que hablaban en polaco y que tenían una cultura polaca, una religión católica, etc. Tenía más territorios. Entonces, hay un nacionalismo de liberación que lucha por la liberación de Polonia y por la independencia y la reunificación, y dentro de ese movimiento nacionalista, que las cosas son siempre más complejas de lo que nos gustaría, porque nos gustaría que fuesen más simples porque las entenderíamos más rápido, ¿no? Las contradicciones, lo que pasa. Hay un nacionalismo que pretende volver a la gran Polonia, ¿vale? Entonces hemos intentado hacer una historia de esto, con un poco de intervenciones sobre la religión, sobre la composición de clase de cada una de estas partes. Pues las clases siempre son complejas, tienen una composición que hay que intentar estudiar e intentar conocer. No digamos que lo hayamos conseguido del todo, pero si alguien lee esto está un poco más cerca, después tendrá de trabajar mucho más, pero sobre todo si no sabe polaco lo tendrá difícil como lo hemos tenido nosotros, ¿no? En fin, este es el intento de poner contexto a la obra. Por otro lado, hemos tratado a Rosa con el inmenso respeto que nos merece una de las mejores revolucionarias que dio el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Una, en palabras de Gramsci, diríamos, maestra de vida. Gramsci lo dijo refiriéndose a Lenin. Es decir, fijaros el carácter moral que le da Gramsci a la figura de Lenin. No es el carácter político, estratégico, todo, pero maestro de vida, ¿verdad? Para nosotros Rosa es así. Es la Rosa que cuando aparece en Bernstein el reformismo y tal, escribe su crítica Reforma o Revolución. Es la Rosa que en el debate de la huelga general de Bélgica de 1902-3 interviene en los debates cuando ya los sindicatos socialdemócratas estaban diciendo que la huelga general no servía para nada, que era un desastre, interviene con valentía en ese debate internacional de la socialdemocracia. Es la Rosa que en 1905 estalla la revolución en su Polonia natal y ella, que vive relativamente cómoda en Alemania, haciendo de profesora de la escuela socialdemócrata. Esto es una vida, hombre, pues una persona, una intelectual que estudia Marx y da clases a los obreros, pues esto no es que fuese una aristocracia y viviera como de esto, pero vivía cómoda. Se va a Polonia a intervenir en la lucha, es encarcelada, la tienen de liberar porque tenía la nacionalidad alemana, aunque era polaca, ¿no? Etc. Es la Rosa que en 1907, en el Congreso, creo, de Stuttgart de la Segunda Internacional, cuando se está debatiendo ya sobre el imperialismo y sobre la perspectiva de la guerra, con Lenin y con Jaurès y con otros camaradas, se enfrenta a la derecha de la Internacional, que adopta ante la futura y previsible guerra interimperialista, se enfrenta a esa pasividad y a ese ponerse a remolque de las respectivas burguesías imperiales, y redacta ella, ha hecho un trabajo colectivo con Lenin, pero redacta ella la propuesta que finalmente es aprobada, porque claro, les daba vergüenza votar sobre lo que pensaban realmente, ¿no? No se podía aprobar lo que pensaban realmente. Es la Rosa que en 1913 escribe su libro sobre la acumulación de capital, cuando se está empezando el debate sobre la nueva forma del capitalismo, la nueva fase del capitalismo, que es el imperialismo. Sabéis que Lenin, en 1916, en su exilio, escribe un folleto de 80 páginas, genial, pero que no es el que ha iniciado el debate y la investigación. Son Hobson, Hilferding, Bukharin, es decir, hay un debate ya entre la socialdemocracia y ella, la acumulación de capital.
el capitalismo ha cambiado, estamos en otra fase. Las tareas de la clase obrera son diferentes porque son diferentes a la fase anterior. Si no estamos atentos al cambio de fase de la lucha de clases, nos vamos a... Es esta Rosa, que en 1914, en las movilizaciones, que a pesar de la pasividad de la socialdemocracia oficial, ella encabeza con Liebknecht y tal, es puesta en la cárcel. Que cuando se la libera, se está unos meses fuera, plena guerra mundial. Liebknecht ha sido expulsado del Parlamento en diciembre, en el 14, la socialdemocracia, incluido Liebknecht, los diputados votan los créditos de guerra. Liebknecht no está de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que en aquel momento prima la disciplina, una cosa que no debería primar en una crisis así, ¿eh? Prima la disciplina del partido en un momento en que se va a mandar a la gente a la carnicería sin compasión a los trabajadores, pero él aún, ella en diciembre cuando vota lo echan a patadas del Parlamento la derecha, o sea, y lo mandan a la primera línea de fuego a ver si lo matan, a ver si tienen ella es detenida de nuevo sin proceso. Y es la Rosa, que es la última presa política en ser liberada después de la Revolución Alemana. O sea, se hace la revolución, cae el Kaiser, se proclama, Liebknecht intenta proclamar la República Socialista, los socialdemócratas proclaman una república burguesa, etc. Se libera a los presos políticos y ella es la última, o sea, es la Rosa que se le tiene un miedo, las clases dominantes y los burócratas de la socialdemocracia y del sindicalismo oficial le tienen un odio a muerte. Rosa la Roja. No es extraño su muerte. O sea, esta Rosa para nosotros en este aspecto es una maestra de vida. Nos gustaría, cuando fuéramos mayores, parecernos un poquitín a tener esa firmeza, esa coherencia, ese cerebro privilegiado. Pero el libro es una crítica a Rosa en este aspecto, que consideramos que... Pero al mismo tiempo es decirles a los camaradas, amigos, queridos, compañeros con los que hemos luchado mucho tiempo juntos y continuaremos luchando, que esas citas fuera de contexto del pensamiento de Rosa no le hacen ningún favor a nuestro proyecto político y solo sirven para que ante la aparición de un fenómeno nacionalista en el Estado español, de gran nacionalismo español, en Cataluña, de nacionalismo catalán, de contenido burgués, pero de composición social popular. Atención, las contradicciones. La vida no es tan fácil como nos parece. Tiene más contradicciones. Esas posiciones solo sirven para quedarse al margen y ver cómo pasa por la ventana, cómo pasan las cosas. Para intervenir hay que tener una concepción más rica sobre la cuestión nacional. El libro no la ofrece. O sea, si alguien se va leyendo las 300 y pico páginas del libro y busca esto, tampoco no lo vais a encontrar. Vais a encontrar un intento de describir las posiciones de Rosa desde 1893 hasta meses antes de su muerte, en los diversos debates que se van produciendo. Hemos intentado reunir el máximo de materiales. Hoy en día Rosa Luxemburg solo es editada su folleto plagado de errores, según nosotros, sobre la Revolución Rusa. Es lo único. Además, se le suele añadir comentarios de gente social liberal dándole la razón cuando no le hubiesen dado nunca la razón en los debates sobre la guerra, o los debates sobre el imperialismo, sobre la huelga general, o sea que es sobre operaciones de recuperación solo se edita esto. Y en los años 70 sí se publicaron cosas, pero no es fácil encontrar hoy las obras de Rosa de ningún tipo, salvo que sean PDF,
que sí, las estamos poniendo en el archivo Josep Serradell, estamos poniendo muchos textos en PDF que vamos intentando, pero eso tampoco, o sea, no se encuentra, ¿vale? Y además, ya digo, el sexto de los ensayos de 1908, que luego se explicará Alejandro, no se ha editado nunca en España. El viejo Topo editó de los 6 ensayos, los 5 primeros, no sabemos exactamente por qué no se editó el sexto. Creo que es un problema de que la traducción inglesa de la que se tradujo no lo incluía, creo que es algo así. No creo que haya ni muchísimo por parte de la editorial un intento de evitar eso, pero intentamos aportar eso. Si habla de... Ahora hay uno que ha dicho recientemente, saca tu sucia boca, palabra, bueno, sacad vuestras sucias manos de Rosa. Antes de hablar de Rosa, leedla, analizadla. Aquí tenéis una guía. Quizá... Y acabo porque ya he hablado demasiado. Nuestra idea es que la izquierda española y la izquierda catalana, en primer lugar los comunistas, tendríamos de esforzarnos por pensar los fenómenos nacionales realmente existentes de acuerdo con la idea del análisis concreto de la realidad concreta. Es decir, sin apriorismos de ningún tipo, sin identitarismos que a veces tenemos y que nublan nuestro juicio, ¿no? O sea, cuando analizamos algo y bueno, pues tenemos ya una identidad nacional previa y eso a veces oscurece nuestra capacidad de análisis, etcétera, ¿no? Y de acuerdo con un planteamiento de carácter realmente internacionalista, que es que los pueblos, para unirse, los pueblos solo pueden unirse libremente si así lo desean. O sea, los pueblos no pueden estar unidos por decreto, porque la ley que hicieron las clases dominantes dicen que están unidos, están juntos en un propio Estado. Los pueblos se tienen de unir libremente. Y que Lenin, con mucho acierto, en la Revolución Rusa, hasta su último combate, recomendamos un libro pequeño de Moshe Levin que se llama El último combate de Lenin, en el que ese último combate fue por varios temas, pero uno de ellos fue sobre la cuestión nacional. La unión de repúblicas socialistas, soviéticas, no fue lo que proyectaban algunos la República Federal Socialista de Rusia. Fue la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Ahí está debajo la idea de la libre unión de los pueblos y de la capacidad de los pueblos, si lo desean, tomar caminos propios, etcétera, ¿no? Bueno, ya ahora sí que había dicho que había tomado la determinación de cerrar, lo cierro aquí porque, bueno, Alejandro os hablará de algunos de los contenidos del libro que creo que pueden ayudar en nuestra discusión posterior.